a todos y a todas. El día de hoy vamos a iniciar el segundo día de estas sextas jornadas sobre mujeres inmigrantes víctimas de trata de seres humanos. Es para mí un gran honor como representante del Servicio Integral de Víctimas de Violencia de Género de Madrid presentar a la doctora Elena Maleno Garzón, investigadora y con un currículum impresionante. Realmente creo que voy a leer los ítems más importantes porque su currículum sería motivo de una conferencia. Ella es especialista en fenómenos migratorios, especialista en trata de seres humanos, especialista en investigación, acción participativa, especialista en género y desarrollo. Además, documentalista, fotógrafa, licenciada en Ciencias de la Información. Ella es miembro de un colectivo, Caminando Fronteras. Tiene a su vez una serie de investigaciones que van a permitir que esta conferencia, titulada La trata, una cuestión transnacional, mujeres y menores, África subsahariana, va a ser muy enriquecedora. Con ustedes, la doctora Elena. Muchísimas gracias por la presentación, gracias a la Fundación por haberme invitado, estoy muy a gusto entre vosotras. Hoy no es un buen día para mí, si me pongo a llorar me lo vais a permitir. Ayer una patera con 71 personas que lleva desaparecida desde antes de ayer fue encontrada por los servicios de salvamento marítimo enfrente de las costas de Alucemas. Se rescataron 17 personas con vida y 14 cadáveres. Estamos hablando de 54 personas muertas. En esa patera iban 2 chicas víctimas de trata, una chica camerunesa de 16 años y otra chica senegalesa de unos 17 o 18 años que iban para nuestro mercado de explotación sexual y que perdieron la vida en el mar. Y empiezo con esto porque la cuestión de la trata no se puede entender sin hablar de los fenómenos migratorios y la cuestión de la trata no se puede entender sin un mercado que tiene una demanda y sin un mercado donde está la oferta en los países de origen y la demanda en los países de destino. Y no se puede entender sin nuestras políticas migratorias. La lucha contra la trata no se puede entender desde una perspectiva de las víctimas que se encuentran ya en el Estado español. Tenemos que abrir los ojos porque las redes son redes transnacionales, porque saben cómo se trabaja en los distintos países y nosotros aún no hemos aprendido que necesitamos saber lo que está pasando al otro lado de nuestras fronteras para poder trabajar de forma óptima con las personas que nos encontramos aquí víctimas de trata. Y digo esto porque esta patera fue localizada la madrugada antes de anoche a la 1:20 de la mañana, una foto que podéis encontrar en la página web de la cadena SER, fue fotografiada por un avión de Malta del sistema Frontex de control. Ese sistema Frontex que nos han vendido siempre que es un sistema para salvar vidas humanas y que sabemos, los que trabajamos al otro lado del sistema Frontex, que esto no es cierto. Esa foto pasó a la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, cuya actuación siempre es magnífica, magnífica, y llegan al límite para rescatar a las personas que se están ahogando. Salvamento Marítimo llevaba horas buscando esta patera y esa foto cayó en manos de la Guardia Civil con nuestra maravillosa colaboración con el gobierno marroquí, la pasó al gobierno marroquí, que dijo que no había ningún tipo de problema, que ellos se encargaban de la patera. No se encargaron de la patera como muchas otras ocasiones. Tampoco supimos establecer una colaboración real en la que haya sistemas de control sobre lo que está pasando en el otro lado, porque nosotros estamos pagando por esos servicios que nos está dando Marruecos y otros países del norte de África. Nadie fue a buscar esa patera, hasta que Salvamento ayer durante todo el día pidió por favor permiso a Rabat para que les dejase entrar en sus aguas territoriales. Entraron en las aguas territoriales y esas 17 personas son las que están vivas gracias a la actuación de Salvamento Marítimo. Cuando Salvamento Marítimo llegó a entregar esas personas a Alucemas, porque esas personas estaban justo frente a las costas marroquíes, el gobierno marroquí dijo que no se quedaba con ellas, que se las quedase España. Es el marco
de unas relaciones que no están definidas, de una frontera donde la gente entra y sale dependiendo de los intereses políticos. No hay ley en esa frontera. No aplicamos las convenciones internacionales. ¿Por qué se quedaron con los inmigrantes de Isla de Tierra y no se quedaron con los inmigrantes que ayer se ahogaban enfrente de sus costas? ¿Por qué? ¿Dónde está el convenio de 1992? ¿Cómo se aplica ese convenio bilateral? ¿Por qué los convenios bilaterales tienen más fuerza en las zonas de frontera que las leyes internacionales o las leyes nacionales que han firmado los distintos estados? Y en ese marco en el que os estoy hablando de una vulneración terrible de los derechos humanos, es en ese marco por el que transitan las víctimas de seres humanos de las que voy a hablar a continuación. Aquí tenéis un mapa, un poco para que veáis la carta de las migraciones internacionales hacia la zona del Magreb. Hay dos zonas bastante duras, que son Marruecos y también la zona de Libia. La zona de Libia las mujeres que estaban en la zona de Libia sufrieron una violación terrible. Muchas murieron durante el conflicto libio, asesinadas por los rebeldes, pero también por los gadafistas. Y Naciones Unidas eran mujeres que iban destinadas al mercado de explotación sexual en Europa, mujeres que no existen, mujeres que están controladas por las redes, y nadie se hizo eco de lo que estaba pasando con esas mujeres en el conflicto libio. Yo estuve en Nigeria, la mayoría eran mujeres procedentes de Nigeria, y en Nigeria se hablaba de unas cifras aproximadas de 300 mujeres asesinadas en Libia, tanto por los rebeldes como por los gadafistas, mujeres víctimas de trata. Esto es lo que estábamos hablando antes, lo que os estaba intentando transmitir sobre el tema de la externalización de fronteras. Supone el control de frontera que pagamos a terceros países para que ejerzan ese control en nuestro lugar. Esa superioridad, esos acuerdos bilaterales que no tienen un reglamento, que no están claros sobre una serie de leyes internacionales y de leyes nacionales. Y lo que os decía, las fronteras no son cerradas, eso es algo que nos han explicado, blindamos las fronteras, están cerradas, eso no es cierto. Durante nuestro trabajo en zona de frontera nos hemos dado cuenta que las fronteras son permeables, y son permeables para la mercancía y son permeables para aquello que nos genera beneficio. Y hemos asistido en los últimos años a la paradoja de que es verdad que están controlando mucho más el tema de los flujos migratorios para el inmigrante económico, porque ya no nos interesa, tenemos crisis económica, ese inmigrante no va a tener puestos laborales, pero paradójicamente esa frontera está abierta para las víctimas de trata, sobre todo con fines de explotación sexual, que están demandadas por nuestro mercado. Es decir, las fronteras buscan los beneficios y esas víctimas sí están cruzando al Estado español, sí están cruzando por Barajas, sí están cruzando en Las Pateras, sí están cruzando hasta 100 víctimas de trata cruzadas en coche desde la zona de Marruecos a Ceuta, escondidas en los coches. Entonces esa frontera sí que está siendo permeable para unas víctimas de trata que son necesarias para un mercado sexual que está siendo demandado por los ciudadanos de la Unión Europea. Víctimas de trata que cada vez su edad es más baja, porque ellos mismos te dicen, los que están en el tránsito migratorio controlando esas víctimas, ellos mismos te dicen, no, llevamos cada vez niñas más pequeñas porque es lo que pide el mercado, porque como son negras y tienen que competir con las rubias que vienen de la Europa del Este, nosotros competimos con la edad. Entonces estamos hablando de niñas que se unen al mercado sexual, niñas africanas con 14, 15 años, niñas que no son detectadas por nuestro servicio de control porque ellas se declaran mayores de edad. Y se declaran mayores de edad porque la propia red se lo dice. Y declarándose mayores de edad, nuestras autoridades no son capaces de hacerle la prueba ósea. Sí que se la hacen a todos aquellos, sistemáticamente a todos aquellos que se están declarando menores de edad, pero nunca se la están haciendo a todas aquellas que se declaran mayores de edad y que tú estás visiblemente viendo que te encuentras frente a una niña. Quería un poco que entendieseis cómo nos llegan ellas, qué es lo que sufren ellas antes de llegar hasta aquí. Muchas, cuando hablas, les cuesta mucho, sobre todo a las fuerzas de seguridad del Estado, entender que
que ellas mismas no se comprendan como víctimas, que no tengan un discurso de víctimas y no entienden que su relato no sea un relato como nosotros queremos tenerlo, un relato cronológico, un relato en el que nos dice cronológicamente todas las violaciones que ha sufrido. Y es que la mayoría quieren olvidar lo que ha pasado detrás de ellas. La mayoría no quieren hablar, incluso conmigo, cuando voy a España y me las encuentro, rechazan hablar de todo lo que han vivido durante el camino, durante el tránsito, lo eliminan de su cerebro, lo eliminan para continuar, para seguir adelante, porque lo que hace diferentes a estas víctimas que vienen del África subsahariana, de otras víctimas de otras zonas del mundo, es que el tránsito migratorio ha definido su vida y ha definido sus relaciones con la red de trata. Entonces, la mayoría quiere olvidar todo lo que ha pasado, todas esas violaciones de derechos humanos que han sufrido, y lo que quieren es continuar adelante, aunque sea bajo el control de la red. Entonces, estamos hablando, pasan por un medio físico, por ejemplo, por el desierto. Entonces, hay muchas que han perdido compañeras y compañeros en el desierto. Por un medio social donde hay falta de recursos, donde están en países donde no pueden trabajar, donde no pueden salir a la calle, países donde la violencia fuera de la red es mayor que la violencia dentro de la red, paradójicamente. Países con un alto nivel de racismo, países en los que no tienen acceso a la salud sexual y reproductiva, países en los que prefieren ser violadas dentro de la red a ser violadas por las fuerzas de seguridad del Estado de esos países, como los militares marroquíes en la frontera de Argelia o como los militares argelinos en la frontera de Mali. Entonces, entendéis que esas mujeres que pasan 1 o 2 años en ese tránsito migratorio hacen un imaginario respecto a esa red. La red se convierte en salvadora para ellas de lo que está pasando en el exterior, porque las violaciones que sufren en el exterior pueden ser aún mucho más graves que las violaciones que está infringiendo sobre ellas las redes. Algo que define muy bien también este tránsito son esas deportaciones, que no son deportaciones como las entendemos en la Unión Europea. Tú pasas por esta frontera, yo te cojo, yo te vuelvo a tirar a esa frontera. Lo que pasa en la frontera entre Argelia y Marruecos. Argelia coge a las mujeres, las viola y después las vuelve a tirar a la frontera marroquí, porque claro, no hay ningún papel que diga que esa mujer fue devuelta a esa otra frontera. Es como la gente que estaba en Isla de Tierra y que fue devuelta, que fue tirada a Argelia, pues fue sistemáticamente tirada a Argelia. No hubo ningún papel que dijese, es que no hubo ningún papel entre las autoridades españolas y las autoridades marroquíes donde dijese, hemos entregado a fulanito de tal y tal que ha pedido asilo, hemos entregado a fulanita de tal y tal que presenta indicios. Eso no existió. Esas personas fueron tiradas de una frontera a otra y algunos lograron volver a entrar a Marruecos, pero otros, los argelinos, los tiraron abajo, a la frontera de Mali. Esas son las deportaciones que se hacen en esas fronteras. Lo que estaba un poco explicando antes, sobre todo en el caso de las mujeres, son mujeres que ya han sufrido situaciones de violencia en los países de origen. Llama mucho la atención que antes no encontrábamos mujeres malienses que se aventuraran y que ahora con el conflicto del norte de Mali sí que estamos encontrando mujeres malienses que están huyendo de ese conflicto, huyendo de la Sharia, de la ley musulmana, que antes no se las aplicaba. Cuando estaba más cuando estaba más fuerte el conflicto de Costa de Marfil, pues sí que encontrábamos mujeres de Costa de Marfil saliendo. Tenemos un índice muy grande de mujeres que salen de Congo con sus propios hijos, mujeres que huyen de la mutilación genital, mujeres que huyen de los matrimonios forzosos, mujeres que su situación es tan terrible en los países de origen que son muy fácilmente captables por las redes de trata, porque la red le está ofreciendo algo que para ella puede ser una salida a una violencia mucho más grande, o ella en su imaginario es lo que está pensando. Muchas de estas mujeres ya han sufrido su primera experiencia de violencia sexual, casi como de todas las mujeres con las que nosotras hemos trabajado, pues casi como el 95% ya habían sufrido su primera experiencia de violencia sexual antes de salir de su país.
una vez han salido de su país en el tránsito migratorio, han seguido sufriendo esa serie de experiencias de violencia sexual y sobre todo lo que nos contaban es que mucha de esa violencia venía por parte de personas uniformadas, de personas que formaban parte de los controles de frontera. Por eso, cuando una víctima de trata se baja de una patera y ve delante de ella a un policía, por mucho, de verdad, por mucho que nosotros hayamos formado a ese policía, por mucho que sepamos que ese policía es totalmente sensible, que puede identificar, os aseguro que esa mujer, cuando ve a ese policía en su imaginario, está viendo muchas otras cosas y no puede hacer así un clic en su cabeza y decir, no, ya estoy en Europa, esta policía es buena, este hombre tiene una carrera hecha, es psicólogo. Eso es imposible. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, esto, os he puesto algunas fotos para que veáis. Esto es una chica que llegó embarazada a una patera a Tarifa. Ese era el momento cuando las pateras aún estaban llevadas por marroquíes, que el patrón era un marroquí, que el marroquí sabía de la mar, y los marroquíes luego fueron detenidos, normalmente imputados por un delito de tráfico de inmigrantes, entonces entraban en prisión, con lo cual los marroquíes idearon una estrategia y era ahora no llevamos nosotros las pateras, sino que el capitán o la persona que va a llevar la patera es un otro subsahariano, con lo cual ese subsahariano es otra persona que quiere pasar, que dice que él sabe manejar o que ha estado en el mar, y muchas veces es mentira, simplemente él quiere que le bajen un poco el precio para poder montarse en la patera, y lo que ha supuesto, para que veáis la paradoja de nosotros aplicamos unas leyes y esas leyes tienen un impacto en el otro lado y las redes se reinventan para pasar por encima de esas leyes y al final quienes están pagando son las propias víctimas de todo ese control y de todas esas redes. Entonces, lo que hemos encontrado pues es que hay muchos más accidentes, de que las pateras se pierden porque la persona que está llevando esa patera pues no ha visto el mar en su vida, ni conoce el estrecho, ni conoce el mar de Alborán. Bueno, aquí os quería explicar un poco que durante todo ese tránsito pues hay unos itinerarios y unos espacios de violencia. En los espacios privados ellos viven en zonas de bosque o en barrios muy marginales, entonces como guetos, y son guetos que es muy difícil el acceso, salvo que va la policía cuando va a quemarles todo, a sacar a las mujeres, a sacar a los bebés, pues en esos espacios de violencia, en esos espacios privados hay mucha violencia entre la propia comunidad, y sobre todo violencia física y sexual, en lo que, por ejemplo, nosotros, cuando algo sucede entre redes, hubo, por ejemplo, un muerto en Tánger, un muerto Ivo, un chico que le había asesinado a otro chico, pues lo que hizo la red Ivo fue irse a Oujda y coger todas las mujeres benín, la mayoría víctimas de trata, las secuestró y las violó públicamente. Las violaron uno detrás de otro públicamente en una zona a la salida de Oujda, como un escarmiento por la muerte de su compañero que estaba en la red Ivo. Entonces, para que entendáis, muchas veces casos que están sucediendo en España con víctimas de trata tienen una repercusión muy fuerte en Marruecos. Ahora mismo tenemos un caso que para mí es muy, muy doloroso, de dos chicas que pasaron en patera, ellas eran de Tánger, pasaron con dos gemelos. Los gemelos eran hijos de una de ellas, pero se habían criado en la misma casa, las dos son víctimas de trata, estaban juntas en la misma casa, entonces desde que los gemelos nacieron, la otra chica, la otra amiga, le ayudaba a cuidar al gemelo. Cuando llegaron a España, la red decidió que la mamá llevase a uno de los gemelos y la otra chica llevase a otro de los gemelos, y que después ya la red decidiría dónde iban los gemelos, porque posiblemente ni siquiera se los diesen a la mamá, sino que cayesen en manos de la madame. Alguien llama de una red de Rabat que quiere establecer una venganza con la red de Tánger, alguien llama a la mamá y le dice a la mamá que tiene que denunciar a la amiga y decir que la amiga le ha robado el bebé. La mamá lo denuncia ante la policía. Yo en aquel momento me encuentro por casualidad en Algeciras, en una conferencia.
Veo a la mamá, veo que no tiene el bebé. De hecho, la policía quería retirarle el bebé también a la mamá y acusar a la mamá de haber vendido el otro bebé a la otra chica. La policía detiene a la otra chica, se lleva el bebé en la Junta de Andalucía, lo pone en protección y claro, nosotras intervenimos intentando que la Junta de Andalucía devuelva el bebé a la mamá, diciendo que sí, que son gemelos, que ella, tenemos los certificados, porque esa chica estuvo a punto de morir en el parto en Tánger, y tenemos todos los certificados del hospital donde nacieron los bebés, del seguimiento que se les hicieron y demás. Bueno, claro, también jugaron con nosotras, porque nosotras no sabíamos que la chica que había sido detenida era esta chica que había ayudado también a criar a los bebés y que también era víctima de trata. Vuelvo a Tánger y me encuentro con el hermano de la chica y tenemos el siguiente panorama. Al final, la Junta de Andalucía, por la intervención, devuelve el segundo gemelo a la madre. Vuelvo a Tánger, me doy cuenta que hay una guerra de redes entre la red de Tánger y la red de Rabat y que están utilizando a esta mujer para presionar a la otra red, diciendo que tienen poder en España para meter a gente de la otra red en la cárcel. Y nos encontramos el siguiente panorama a día de hoy. La mamá, sí que es verdad que hemos conseguido que esté con sus 2 hijos. La mamá primera sigue bajo el control de la red y la otra chica está en la cárcel en prisión preventiva esperando que el fiscal califique el delito, y mucho nos tememos que va a ser acusada de tráfico de menores y que se le va a imputar muchos años de cárcel. Es muy doloroso saber que las 2 son víctimas de trata y saber que las 2 hicieron lo que hicieron, no bajo su voluntad, sino forzadas por la red que tiene amenazadas a sus familias en el país de origen. Es muy complicado después. Nosotras hemos intentado mediar con policía, mediar con fiscalía, intentar explicarles, intentar decirles que hay que buscar una opción, porque sabemos que hay una víctima de trata totalmente inocente cumpliendo prisión. Una chica además majísima, que la hemos tenido, o sea, una chica que es muy poquita cosa, ¿sabes? Muy poquita cosa, y que bueno, que no sé qué va a ser de ella en la prisión. Lo que aquí os decía también en los itinerarios y espacios de violencia es que imaginaros también que ellas transitan por la zona que ahora de Mali, que está ocupada por los radicales musulmanes. Entonces, como que comparten rutas también, para que os imaginéis esos espacios de violencia, con el tráfico de armas, que en esa zona se ha recrudecido muchísimo, con el tráfico de drogas. Hemos encontrado que se ha aumentado muchísimo el tráfico de drogas en los itinerarios migratorios, porque la droga está llegando mucho por Guinea-Bissau, por Cabo Verde, y de ahí está subiendo, utilizando las mismas rutas migratorias, está subiendo hacia el norte, hacia los países del norte de África, y desde allí, utilizando las rutas del hachís, están llegando al territorio de la Unión Europea. Bueno, aquí tenemos una foto que es una de las primeras que hicimos, que estábamos con las compañeras de Women's Link, de una chica que había sufrido una serie de latigazos, también víctima de trata, porque durante todo el trayecto migratorio ellos tienen unas leyes internas, leyes escritas mismamente, porque luego, cuando hablemos del yuyu, vamos a hablar de cómo el yuyu es una presión psicológica, pero vamos a hablar de cómo el yuyu forma parte del derecho de la costumbre. O sea, un derecho que existía anteriormente en estas comunidades, anterior al derecho anglosajón, al derecho que trajo la colonización, y cómo eso juega también un papel muy importante en el comportamiento de las víctimas de trata procedentes del África subsahariana. Las características de las redes que encontramos en la zona son redes muy transnacionales, muy fuertes, con una implementación en origen, tránsito y destino, sobre todo cuando estamos hablando de las redes nigerianas, que son las redes anglosajonas. Son redes que llevan desde mucho más tiempo operando, son redes que ya enviaban mucha gente a otros países del África, de la CEDEAO, del África Occidental, que hay una trata interna, una trata interregional bastante fuerte, y son redes que tienen una base en la construcción de las sociedades, de esas sociedades, muy importante. Gente que forma parte de esas redes es gente importante dentro de la sociedad y dentro de las comunidades.
que tienen una movilidad amplísima, es gente que está acostumbrada, porque imaginaros que la CEDEAO son 14 países con libertad de circulación entre ellos mucho antes que nosotros construyéramos la libertad de circulación dentro de la Unión Europea. Entonces es gente que no entiende de fronteras en su mentalidad y gente que pasa de un país a otro, que ha pasado tradicionalmente de un país a otro sin entender que estaba cruzando una frontera. Lo que os decía antes, los captadores pueden ser personas con un amplio poder social. Nos encontramos captadores incluso dentro de las propias iglesias y con lo que eso significa cuando te está captando alguien que tiene un poder dentro de tu comunidad, lo que eso significa para una víctima de trata. Hay zonas en las que formar parte de la red forma parte del prestigio social. Muchas de las madame que forman parte de estas redes, que fueron antiguas víctimas, pasan a formar parte de las sociedades tradicionales, sociedades secretas, tradicionales de la cultura de la zona. Entonces, todo esto juega un papel muy importante para que entendamos por qué a una víctima de trata procedente del África subsahariana le cuesta mucho reconocerse como víctima y se reconoce como culpable. Y usa mucho la vinculación emocional y comunitaria. Entonces, yo formo parte de tu comunidad, tu madame forma parte de una sociedad secreta, tú si te vas estás violando el derecho a la costumbre, el acuerdo que tú has establecido en el IELALA, que es el templo un poco, es el templo donde se hace el acuerdo. Cuando hablemos del yuyu os voy a explicar un poquito más qué es lo que significa esto. Entonces, tú estás traicionando a tu comunidad, estás traicionando tu derecho ancestral, estás traicionando a tus ancestros, estás traicionando muchísimas cosas que forman parte de tu vida. Es más, normalmente cuando te embarazas, porque una de las estrategias de tránsito migratorio es el embarazo, cuando estás embarazada te violan menos, cuando estás, sobre todo los militares, pues te ven embarazada y ya no les gustas para violarte. Entonces el embarazo es como la salud sexual y reproductiva es una estrategia también durante el tránsito, con lo cual todo esto se convierte como en un peso para ellas, porque imaginaros, el que te está embarazando es alguien que ha dicho la red que te embarace. Entonces es una persona, no tiene un puesto importante dentro de la red, pero la persona que tiene el puesto importante ha decidido que ese va a ser el padre de tu hijo. Entonces tú estás denunciando a una red donde está también el padre de tu hijo y a una red a la que tu hijo pertenece también. Ese bebé se convierte en parte de la red porque el acuerdo que tú hiciste con la red no lo has roto, con lo cual, si tú formas parte de la red, ese embarazo y ese bebé es también de la red. Hay algo muy, muy importante cuando hablábamos antes de las fronteras y las violaciones de derechos humanos que se suceden en las zonas de frontera, es que no solo la captación se produce en el origen, sino que se produce la captación durante el tránsito migratorio. Lo que os decía antes, la situación es tan dura que en el tránsito migratorio las redes se perfilan como una estrategia migratoria para mujeres que han salido de su país por otros problemas. Por ejemplo, una mujer que huía de un matrimonio forzoso, una mujer que huye de la mutilación genital y que intenta pedir asilo en el ACNUR, en cualquiera de estos países del tránsito, y ve que es imposible, que ya la han violado gente de las fuerzas de seguridad de alguno de estos países, y que para buscar protección y para seguir adelante, porque no puede volver atrás, la red se perfila como su salvadora. Entonces, el que las fronteras cada vez estén más cerradas, lo único que ha hecho ha sido reforzar las redes de trata, porque las redes de tráfico tienen menos poder que las redes de trata. Entonces sí que es verdad que el cierre de fronteras ha reforzado bastante las redes de trata y nosotras asistimos como que ya, si no pasas por una red de trata, sobre todo las mujeres, es casi imposible el cruce de fronteras. Ha reforzado las redes de trata y ha subido mucho los precios, lo que te cuesta pasar a la Unión Europea. Bueno, esto era una foto para que veáis una foto de, esto creo que es de la valla de Ceuta. Y bueno, lo que estábamos hablando antes, el tema de la violencia psicológica, las amenazas, los encierros, los insultos. En Trípoli la mayoría de las mujeres estaban encerradas y no podían salir a la calle, solo salían por la noche
y por la noche en grupos eran trasladadas a casas donde estaban árabes y donde eran obligadas a hacer orgías colectivas. Cuando llegaba la mañana las volvían a llevar a la casa, volvían a encerrarlas dentro de la casa y después era justo esperar a que saliese la patera para Malta o para Italia. El tema de la violencia sexual, yo me acuerdo de una niña senegalesa que viajaba con una mujer que era su tratante, estaban en el bosque de Ceuta. La mujer tenía toda la pinta de ser una tratante, una mujer mayor que se dedicaba a trasladar niñas. Esta niña tenía 7 años. Nosotras pudimos hacer un trabajo psicológico, nos dejaron estar un poco con la niña y la niña te contaba, no, es que cuando viene la policía lo que me dice mi mamá es que le tengo que enseñar las tetitas y me tengo que subir la faldita. Y eso pasaba cuando había redadas en el bosque y llegaban los militares marroquíes. Por eso esa niña era usada para que el militar marroquí disfrutase y tanto la madre, la mujer mayor, como la niña no fuesen deportadas a la frontera con Argelia. A ver, lo que hablábamos antes de la violencia, de por qué ellas no se reconocen como víctimas, no se considera como un riesgo del viaje y no se visibiliza, sino que tú lo ocultas. Tú no vas a llegar y vas a decir, me ha pasado esto, lo vas a ocultar, vas a difuminar el viaje, te vas a inventar historias. Lo normal es que te inventes miles de historias y que cada vez que te encuentres enfrente de una persona le cuentes una historia diferente. Entonces encontramos entre las víctimas que intentamos identificar que a la ACNUR le han contado una cosa, que a la policía le han contado otra, que cuando llegaron contaron otra, que a la organización. Entonces son víctimas además que es muy complicado que en un mes, que es el periodo de restablecimiento que tenemos, que en un mes sean capaces de poder dar un discurso mínimamente coherente a lo que les ha sucedido. De hecho, estuve trabajando con autoridades de Noruega y los propios policías de Noruega, ellos tienen un periodo de restablecimiento y reflexión de 6 meses. La propia policía de Noruega, que tiene un nivel altísimo de trabajo, nos decía, es que 6 meses para una víctima del África subsahariana a veces es poco, no les da tiempo a pensar y a saber lo que ha pasado con ellas, la propia policía noruega. Pues luego tienen, pues imaginaros, la angustia, los problemas de comportamiento, la culpabilidad. La culpabilidad, sobre todo, tenemos, cuando trabajamos ahí con las mujeres les duele todo, todos son dolores. Y la interpretación, ¿cuál es la interpretación que ellas hacen a esos dolores? Porque nadie le pregunta, o sea, cuando llegan aquí, por ejemplo, tú le das una pastilla para el dolor, pero no le preguntas, ¿pero tú por qué piensas que te duele? Porque si le preguntásemos, ¿tú por qué piensas que te duele? Seguramente ella te diría, ay, pues que yo creo que no he trabajado mucho para la Madana ahora y entonces el yuyu me está dando este dolor. Y muchas veces le damos pastillas y le damos cosas, no entendemos, no tenemos esa capacidad de preguntar qué es lo que ellas creen que le está pasando, incluso a nivel de salud. Y entonces muchas veces es muy difícil intervenir con ellas a esos niveles. Bueno, os voy a hablar un poquito así a grosso modo de las distintas redes que hemos detectado. Las redes nigerianas son las que están más detectadas y más conocidas en la Unión Europea, porque también os decía que son las que llevan más años. En la captación, algo que diferencia a estas víctimas del resto de las víctimas es el tema del yuyu. El yuyu nosotros lo entendemos como el vudú. ¿Qué es el yuyu para ellas? El yuyu es las creencias que había antes de la colonización, es decir, toda esa serie de dioses mágicos, ancestros, ceremonias, rituales que te llevan a la vida o te llevan a la muerte. ¿Y qué es además el yuyu? El yuyu es también una forma de hacer justicia, una forma de comprender el derecho de costumbre, es una forma de establecer contratos. Entonces esta chica va a un sitio donde se le hace una ceremonia y establece un contrato con esa madame, con ese sponsor. Un contrato que no solo es un contrato como nosotros lo entendemos, nosotras lo entendemos firmado, sino que es un contrato
que va más allá de lo firmado, que va más allá del honor, de la espiritualidad y que implica a la familia también, a la comunidad. Entonces, las madres, normalmente se pide que la madre participe en esta ceremonia porque la madre, la familia, es garante y, por lo tanto, daros cuenta lo que eso supone para la familia en origen si tú no pagas. Estás poniendo en riesgo de muerte a esa familia en origen. Entonces ellas piden ese préstamo. Entonces, ¿cómo lo ven allí? En la comunidad no va a ver a esta chica como una víctima que huye de la explotación. La comunidad ve a esta chica como una culpable que fue y estableció un contrato con el Eilala y que no ha cumplido ese contrato. La víctima es la madame. Imaginaros cuando tú estás trabajando aquí con una chica nigeriana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la mayoría de las chicas nigerianas con las que intentas trabajar y no han resuelto su deuda, tienen pesadillas nocturnas, tienen alucinaciones, tienen brotes psicóticos y muchas veces acaban en psiquiatría, empastilladas, porque nadie comprende ni le da soluciones a lo que les está pasando. Y lo que les está pasando, ellas piensan que viene del yuyu, porque si no cumples tu contrato, si no cumples tu palabra, el yuyu establece una maldición contigo, con tu familia, con la familia que tendrás en el futuro, y todo se explica a través del yuyu. Si me duele la espalda, es que el yuyu ha trabajado. Si me deporta la policía a Nigeria, es que el yuyu ha hecho su trabajo porque yo no trabajé suficientemente para la madame. Cualquier cosa se interpreta con el yuyu. Si he perdido un hijo en el camino, es el yuyu el que me ha hecho perder el hijo. Entonces, en otros países, en Francia, por ejemplo, venimos ahora de París, vamos a hacer una investigación con Women's Link sobre este tema, porque en español hay muy poca documentación que podamos usar como base para entender lo que le pasa a estas víctimas. Entonces, en otros países están mucho más avanzados que nosotras en ese tema, como por ejemplo Francia, de cuál es la comprensión que sucede sobre ese tema y de cómo se están estableciendo estrategias psicológicas para trabajarlo bastante diferentes de la psicología y la psiquiatría tradicional nuestra, me refiero, que no es lo mismo que la tradicional suya. Eso, por una parte, juega un rol muy importante dentro de las redes nigerianas, importantísimo, básico. Y lo otro es que la trata es endémica. O sea, endémica, ¿qué quiere decir? Forma parte de la construcción social. Cuando yo estuve en Nigeria, los tratantes se reunían con los políticos en Benin City. Así, porque el tratante puede formar parte de una sociedad de estas. El tratante es alguien con poder. La trata está asumida como el Producto Interior Bruto de la zona. O sea, tú ganas dinero de esto, esa es tu riqueza. Y es mucho mejor que tu hija se vaya a Europa a que sea víctima de trata interna en un Nigeria, donde la vas a perder. Esas son dos cosas que definen mucho la trata nigeriana y son dos cosas con las que la Administración debería trabajar básicamente y entender que lo que pasa con esa trata endémica es que muchas veces cuando deportamos, lo que nosotros hemos detectado cuando se deporta a Nigeria, es que el tema del retrafficking, las víctimas vuelven a ser recuperadas por la red, las víctimas vuelven a subir, las víctimas tienen una deuda más grande que pagar, incluso las hacen que suban a sus propias hermanas. No solo vuelven estigmatizadas, sino que caen nos lo decían las propias organizaciones nigerianas, en un porcentaje altísimo, altísimo, casi del 100%, vuelven a caer en manos de las redes, si no han pagado su deuda. Eso es lo que estaba pasando cuando deportamos a las víctimas de trata nigerianas a Nigeria. Aquí, bueno, os contaba un poco algo que define también, pues es el tema de los abortos, como os explicaba antes. No sé cómo voy de hora, si me estoy pasando me cortáis, por favor. El tema de los abortos
como os decía antes, las mujeres no deciden sobre su cuerpo pertenece a la red, con lo cual la red decide si tienen hijos, cuándo tienen relaciones sexuales, cuándo tienen que abortar. Entonces tenemos mujeres con un alto índice de abortos y luego también tenemos, por ejemplo, teníamos el caso de una chica que se quedó embarazada dentro de una red, que fue vendida a otra red nigeriana, que entonces la hicieron abortar cuando llegó a la otra red nigeriana, porque entonces el niño no pertenecería a esa red, sino que pertenecería a la otra. Cuando la hicieron abortar, inmediatamente en la cuarentena le dieron un novio para que la embarazara otra vez, para que ese bebé formara parte de la red. Algo muy importante a tener en cuenta cuando las víctimas nigerianas están en el Estado español es que los bebés forman parte del control. Hay dos cosas que controlan estas víctimas en el Estado español. Una es el yuyu y otra es los bebés. La mayoría de los bebés caen en manos de las madán. Las madán deciden quién va a ejercer oficialmente, entre comillas, de madre de ese bebé. Y hay muchos bebés en el Estado español filiados con personas que no son sus propias madres biológicas. Y eso también lo decide la red. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque entonces no estamos hablando de tráfico de menores y de venta de menores. Estamos hablando de menores que son utilizados, como en el caso que os contaba antes de esta chica que está en cárcel, menores que son utilizados como una forma de coacción y amenaza dentro de la red para las víctimas de trata que hay en la red. Cuando hemos estado en Francia, nos decía una organización de Francia, madre mía, no, el tema de los menores nigerianos en España tiene unas dimensiones sobrenaturales. De todos los menores nigerianos, porque ellas luego reciben mujeres allí que están sin sus menores porque sus menores están filiados en España con otras mujeres. Entonces, ellas estaban muy asombradas y nos preguntaban, ¿qué están haciendo las autoridades españolas con ese tema? Dice, porque aquí tenemos muchísimas mujeres que sabemos que su menor está afiliado con otras mamás en el Estado español. Vale. Bueno, voy rápido. Bueno, esta es una chica que recién parida la tiraron a la frontera de Argelia. Vamos, dio a luz. Le sacaron con el bebé y la tiraron a la frontera de Argelia. Quería hablar un poco, así, muy someramente, mucho ojo con lo que está pasando con las nuevas redes procedentes de Camerún, Islas Comores, como las chicas que vinieron de Isla de Tierra y que han pasado a ser tuteladas por Melilla. Mucho cuidado con niñas que están en FES, que vienen de Islas Comores en grupos, niñas muy pequeñas y que también están viniendo para explotación sexual. Y mucho cuidado con todo lo que está pasando con los niños congoleños. Los niños congoleños están siendo traídos a España por personas, adultos que no son de su familia, que están siendo vendidos y que están siendo dedicados a explotación sexual, sobre todo en edades muy pequeñas. Ya no estamos hablando de menores adolescentes, estamos hablando de menores que van a las redes de pedofilia, de bebés, estamos hablando también de bebés que ya hacen el contacto en Marruecos, las redes con los pedófilos que están en Europa, que muchas veces son abusados por pedófilos europeos allí, pero que después, una vez son traídos aquí, están siendo filiados con gente que no forma parte de su familia, sino que forma parte de la red y que son los mismos que les están explotando. Eso, mucho cuidado. Nosotras dimos la voz de alarma a un centro de Cruz Roja y en todo el año pasado el centro de Cruz Roja, después de que diéramos la voz de alarma, ninguno de los niños congoleños que llegó a ese centro de Cruz Roja con el adulto resultó ser familiar del adulto. Entonces, mucho cuidado con eso, que también es un tema muy invisible, pero que es necesario, con el que empezamos a trabajar y a visibilizar. Bueno, estos son fotos que ya no me queda. Y lo que os decía de todos estos bebés y niños. Los bebés que nacen en el tránsito migratorio son bebés que no son registrados en ningún sitio, porque sus embajadas se niegan a hacerle registro y porque las autoridades de los países árabes, de los países del norte de África, se niegan a hacerle un registro. Entonces son bebés que nos desaparecen en frontera, son bebés que van para el tráfico de órganos en el caso de las redes que están en Argelia, son bebés que pasan a España con adultos que no son sus padres y son bebés que se nos están escapando, porque es muy fácil que se nos escapen, porque no tenemos ningún registro de ellos. Entonces, esto también, todo esto, además sale en el informe del Defensor del Pueblo. Yo estuve trabajando con ellos como asesora para el informe que han hecho sobre la trata, que se presentó el 20 de septiembre, trabajando en terreno, y os recomiendo de verdad que lo leáis, porque el Defensor ha hecho un trabajo muy serio y donde salen muchas de estas cosas y muchas de las deficiencias que tiene que resolver nuestra administración y que yo creo y espero
que resolverá. Y nada, yo creo que termino con esta foto de una niña compañera congoleña que hizo un trabajo de recuperación, estaba muy destrozada, hizo un trabajo de recuperación extraordinario, y daros las gracias por vuestra paciencia y que estoy encantada de haber contado con vosotras en este foro. Gracias. Le agradecemos muchísimo a Elena el habernos permitido conocer la realidad de la trata del África subsahariana. No solamente nos ha permitido conocer el gran conocimiento del tema que tiene, sino la gran sensibilidad, que es un punto muy importante para realmente hacer y tratar de cambiar las cosas. Hemos analizado el tema de lo que sucede en el África subsahariana, cómo las víctimas cada vez tienen la edad se ha reducido, cómo ellas piensan que no son víctimas, sino que son culpables, cómo es necesario conocer la idiosincrasia de lo que se vive en los países de origen y cómo estos tratantes participan y son parte y comentan y hablan con autoridades, que es algo normal, cómo es necesario conocer todo lo que vive a nivel intrínseco religioso. Y tenemos que, aunado a toda esta problemática, es la imposibilidad cuando vienen a los países donde se les necesita como mercancía, la imposibilidad de poder comunicarse por el idioma. Solo podemos decir que la trata de seres humanos no solamente es un delito, que es un crimen y que las personas y las redes que están en esto tienen que pagarlo. Eso depende de todos nosotros. Y muchísimas gracias por el trabajo que realizas. Sí, es opción para ahora para las preguntas. Sí. Seguro que entre esas niñas que os llegan, adolescentes, se verá el perfil de alguna posible líder. Entre ellas, no sé, a mí se me ocurre que si se preparase un grupo de 2 o 3 niñas como líderes, ellas que han nacido dentro del sistema, de todas las creencias, de toda cultura, si se le da unas llaves de interpretación de su situación, tal vez pueden ser protagonistas de un cambio de la situación desde dentro, que a lo mejor no se consigue tanto desde, a mí se me ocurre, porque yo tengo un poco de experiencia, he estado en un grupo de Unión y Conciencia Negra en Brasil, he estado con chabolas, favelas, y se ve que cuando se prepara jóvenes que ellos han nacido allá, son los agentes de transformación. A mí se me ocurre, vaya. Sí, bueno, en el tránsito estamos muy limitadas en el trabajo. Primero porque si tú le ofreces la opción a alguien de salir de la red, en el tránsito no hay nada para protegerla. De esos países no hay absolutamente nada. Lo que he hablado antes, la vulneración de derechos que sufren allí es mucho más amplia, muchas veces, que la que están sufriendo dentro de la red. Entonces es muy complicado. Lo que, como trabajamos es como sí que creamos gente líder, sobre todo en temas de salud. Entonces sí que buscamos otra interpretación a lo que le pasa desde el punto de vista de la salud. Buscamos otra interpretación para ir eliminando el poder del yuyu. De vez en cuando también utilizamos entre comillas a la Iglesia Católica, porque claro, ellas tienen una creencia muy fuerte también, todo el tema religioso, espiritual, es algo impresionante. Entonces muchas de ellas te piden exorcismos, aunque os parezca una cosa, porque claro, están como poseídas por el yuyu. Entonces pues teníamos el caso de una chica que al final conseguimos que fuera reconocida como refugiada, se fue a otro país con protección, eso fue muy bien, y le pedimos al arzobispo de Tánger, un señor encantador, que le hiciera unas bendiciones, unas unciones, un tal, y eso en su imaginario funcionaba, y funcionó mejor que el psicólogo. O sea, imagínate, funcionó mejor que el psicólogo. Entonces, claro, es lo que tú dices, y estoy totalmente de acuerdo, hay que buscar estrategias, hay que ser creativos, hay que renovarse. Las redes se renuevan, las redes tienen amplia movilidad, las redes son creativas.
mala creatividad, pero son creativas. Pues nosotras tenemos que responder con las mismas armas. Si no trabajamos con esas armas, si nos quedamos en lo tradicional, y la administración también, la administración tiene que entender ciertas cosas y salir de sus casillas y de sus cuadraturas y tener cierta flexibilidad para trabajar y para crear cosas nuevas, instrumentos nuevos que nos permitan luchar contra esto. Y sí, totalmente de acuerdo contigo, sí. En algún juicio. Yo te quería comentar que en relación a la culpabilidad de las víctimas en determinados delitos que cometen, porque muchas en los clubs venden droga, incluso se les ha pillado con... Incluso en los registros de los clubs se ve que tienen que están en posesión de bastantes gramos de cocaína, suficientes como para acusarles por tráfico de droga. También muchas de ellas adquieren, siendo ellas víctima de trata, asumen el papel de controlar a la recién llegada, de tal manera que tú llegas y te parece que la víctima de trata es la recién llegada, pero también es su controladora, que a su vez está participando de la comisión del delito de trata. Entonces, quería comentar que es muy difícil en esos casos separar una cosa de otra. Te guías por lo que ves es una ciudadana nigeriana que está controlando a otra que es menor de edad y por lo tanto, vale, perdón, y como lo estás viendo, pues... Sigue sin funcionar. Yo creo, no sé si me oís. No podemos quitar la voz de la Fiscalía, os lo digo, es muy necesario. Bueno, entonces es muy difícil, si no te cuentan ellas, no, mira, yo la controlo porque yo soy víctima de trata, yo tengo que pagar una deuda, entre mi trabajo está controlar a esta chica aparte de servicios sexuales, entonces si no nos lo cuentan, los indicios que tenemos, los testigos que nosotros tenemos, que son generalmente funcionarios de la brigada, nos van a decir lo que han visto y por lo tanto eso es lo que nosotros vamos a llevar a juicio oral. Con lo cual la voz y el testimonio de las mujeres en el proceso penal español es fundamental. Y si no lo tenemos, solo tenemos indicios que son los indicios que nosotros hemos visto y con eso iremos a juicio. Pero sabes que a mí lo que, Susana, me parece súper importante. Tú te estás preguntando cosas, ¿sabes? Tú, desde Fiscalía, tú misma, te estás preguntando cosas, tienes cuestiones. Muchas veces hay gente que no... A mí me parece es un paso muy importante. Sé que todo es muy difícil, pero a mí que haya personas como tú que se cuestionen, que quieran saber, que quieran aprender, ¿sabes? Que quieran comprender qué es lo que puede estar pasando dentro, que no se queden con lo del exterior, aunque la víctima no te lo haya dicho. Sé que a lo mejor, para mí eso es un paso importantísimo, que esto es un proceso que es muy largo, que en España recién estamos empezando a trabajar en esto, que se han hecho muchos avances y que nos queda por andar muchísimo, pero de verdad que para mí, es súper positivo que haya gente como tú y mucha otra gente que desde Fiscalía, por ejemplo, o desde otras entidades como el Defensor del Pueblo, que se animó a hacer este pedazo de informe que nos puede servir muchísimo a todos como instrumento, que nos estemos planteando cosas. Porque te digo que hay mucha gente que no se las plantea. Porque si en el caso que he contado antes de la chica que está en Algeciras, a algunos de estos policías que estaban haciendo la investigación, que tenía mucha información, te lo digo de verdad, se lo estuviese planteando o... usemos esa colaboración que tenemos, usemos a ese CNI, que lo tenemos en todos esos países, que esa policía use a ese CNI, porque ese CNI tiene mucha información, porque yo los he visto en Marruecos, ese CNI tiene fotos de cosas y tiene cosas que nos pueden servir. ¿Por qué no usamos ese CNI? ¿Por qué no usamos la cooperación con la administración marroquí, que la estamos usando en tantos sentidos? ¿Por qué? ¿Por qué cuando, imagínate, me preguntaba la policía noruega de una víctima que había sido devuelta por convenio de Dublín? Ellos habían hecho investigación sobre la red, tenían datos, direcciones, números de teléfono en España, tenían todo. La policía noruega había hecho un pedazo de investigación y os digo que la policía noruega envió todos esos datos a España y no tuvo feedback nunca, nunca jamás. O sea, tenemos que mejorar.
pero mejoramos planteándonos cosas y planteándonos desafíos. Entonces, lo que tú estás planteando es un desafío y yo creo que avanzamos a solucionar ese desafío. Y muchas veces este delito es muy fastidioso porque vosotros necesitáis eso y las víctimas no se ven suficientemente capaces de que la resolución del delito recaiga sobre ellas. No se ven, no tienen fuerzas, no pueden. Entonces, yo creo que eso es un desafío, que el que se plantee el desafío es lo que nos va a hacer avanzar. Y yo lo que estaba comentando no lo hacía ni mucho menos por crítica al sistema, lo hacía diciendo que tenemos muchos retos y que tenemos que avanzar a solucionar esos retos, que estamos muy contentos de todo lo que hemos hecho, pero que lo que hemos hecho es esto, aunque estemos contentos y contentas. Ahora tenemos que hacer muchísimo más. Y entonces yo, de verdad, no te desanimes. Estamos todos y todas y yo creo que para esto hay que trabajar en red, como ellos trabajan en red. Tenemos que establecer redes y yo creo que yo, a pesar de todo, tengo mucha fe en las personas y en las instituciones y creo que con fuerza se sigue adelante y se sacan las cosas. Me ha extrañado una cosita. Todo lo demás me ha encantado, ¿no? Pero me ha extrañado que plantees como novedad que la Iglesia Católica es una novedad. Para mí no es una novedad. Quiero decir que la intervención, que seamos creativos, pero civilmente, si es posible, en estas alturas de la historia del mundo. Unas religiones por otras, pues no es una novedad. Sí, a ver, cada uno tenemos nuestras creencias, pero yo me pongo en las creencias de la persona que te está pidiendo eso. Y el yuyu es una cosa muy espiritual. Después llegó la religión católica o la religión musulmana y ocupa una parte dentro de su construcción mental, comunitaria y espiritual. Entonces, lo único que hacemos es escuchar cosas que ellas necesiten. Entonces, ellas no están en el proceso de que yo les diga jamás, Dios no es, ¿sabes? Es que es imposible. Entonces, eso es una estrategia. Yo creo que no debemos cerrarnos a cualquier... O sea, que debemos escuchar al otro que tenemos enfrente. Entonces, si esa chica necesitaba esa unción y necesitaba eso, pues lo necesitaba en ese momento para poder sentirse libre. Ella se sintió libre así. Civiles, psicológicas, para ellas funcionan regular. Cívicas, vamos. Sí. Fórmulas para deshacerse de estas. Sí, pero que para ellas no funcionan como funcionarían para nosotras. Entonces. Tenemos que intentarlo otra vez. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está. Hola. Hola. Bueno, no se me oye muy bien, voy a intentar hablar alto. Yo quería hacer una pregunta, ahora que estás diciendo la confianza en las instituciones, has hablado de cooperación, quería saber si en Nigeria en concreto existen programas, no proyectos de fortalecimiento institucional, es decir, gobernabilidad democrática, que contemplen mainstreaming de género y que trabajen también con la sociedad civil, lo cual quizás podría ser una de las muchísimas labores que habría que realizar. A ver, Nigeria tiene muchos programas de cooperación y recibe muchísimo dinero de Estados Unidos, de Inglaterra, de impacto poquísimo, cero, sí, por no decir cero. La violencia contra las mujeres en Nigeria es terrible. Una mujer nigeriana no se siente mujer si no está casada o si no ha tenido un hijo. O sea, no es como visibilizada como mujer, ella misma no se siente mujer, entonces necesita esa figura del marido, que la red se la proporciona, eso es mi husband, mi boyfriend, y ya ella es una mujer, entonces le está dando también una... Y no, todo eso no existe, existe un programa, existe una organización, una estructura dentro de la administración que se llama la NAPTIP, que son las que tienen los centros donde se supone que van las víctimas de trata cuando llegan, pero los centros esos tienen barrotes, tienen catres en el suelo, o sea, tú llegas a un sitio que es un sitio de recuperación de una víctima antes de que vuelva con la familia, donde puedes pasar unas semanas nada más, no te creas, y entonces entras a un sitio donde hay barrotes, que parece una cárcel, y donde la mayoría que te encuentras son menores, mezcladas con mayores de edad. Entonces, eso es lo mejor que tiene Nigeria. Y luego tiene una serie de organizaciones de mujeres
que están siendo muy activas y que están trabajando muchísimo. Pero Nigeria tiene unos problemas de violencia terribles y Nigeria, desde luego, no es un país en el que si se pusiera una demanda, yo estoy segura de que ninguna persona, o sea, ningún juez recomendaría que esa víctima de trata fuera devuelta a Nigeria de ninguna forma, porque allí sus derechos no están respetados ni protegidos. Por cuestiones de tiempo, vamos a dar por terminada ya la rueda de preguntas y luego en la pausa, si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Vamos a pasar a la siguiente conferencia.